Muy buenos días, hermanos. Qué alegría siento de estar aquí nuevamente con ustedes. Un domingo escuchando lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere decir. Digámosle a Él, Padre lindo y precioso, aquí estamos, mi Rey y mi Señor. Padre Santo, mira nuestros corazones, disponga nuestra vida y nuestros pensamientos para que te escuchemos hablar, para que aprendamos, para que nuestras vidas sean transformadas. Aquí estamos, Señor. Háblanos. Háblanos, papito Señor, que tus siervas, tus siervos escuchan. Queremos oír más de ti, mi Rey. Queremos aprender más de ti. Espíritu de Dios, quédate con nosotros y danos sabiduría y danos inteligencia. En la Biblia encontramos, hermanos, tantos casos, pero tantos casos que pasaremos toda la vida escuchando la palabra de Dios. Aquí cuando traen a la mujer adúltera donde Jesús para empezar, para apedrearla, yo he titulado esta predicación de hoy, ¿a quién acuso? Una interrogación. Nosotros acusamos a otras personas, nosotros hablamos de otras personas en ausencia de ellas. Aquí en fin le trajeron la persona a donde Jesús. Entonces lo encontramos en el libro del apóstol San Juan, en el capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Pongámosle atención a la palabra que la leemos en el nombre de Jesús. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire la pregunta que le hacen a Jesús. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusar. Ellos tenían un propósito de venir a acusar a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No sabemos qué escribía. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué bellas palabras de Jesús. Ni yo te condeno. Miremos, hermanos, que ni Él nos condena. Nosotros somos los que nos condenamos unos a otros. Bueno, vimos de este relato que hay mucha enseñanza en esto. Vamos a empezar primero. Vemos el retiro de Jesús al monte cuando llegó el atardecer.
Jesús estaba enseñándoles en el templo. Y llegó el atardecer y él se fue, nos dice que al monte. Él no tenía ahí en Jerusalén donde estaba enseñando, no tenía un amigo que pudiera decirle, venga Jesús, que tuviera ese carácter y esa amabilidad de decirle, venga Jesús, se queda en mi casa. No tenía nadie que le brindara abrigo en esa noche. Y entonces se fue para el monte y allá pasó la noche. Miremos a Jesús. No se fue para donde Lázaro, que siempre quedaba, pues no tan lejos, a 15 kilómetros, que era donde él iba a quedarse, donde el amigo Lázaro, Marta y María, y se fue al monte. Yo pienso que allá llegaban los ángeles a darles abrigo. El Señor no lo iba a dejar a la intemperie, ¿sí? Allá se pasó la noche, allá buscó Jesús el cobijo y el descanso que necesitaba. Segundo, su regreso al templo por la mañana. Él llegó muy de mañana otra vez al templo que quedaba en Jerusalén para empezar su tarea. Nos dice en el versículo 2, por la mañana volvía al templo, el pueblo le buscaba, él se sentaba y les enseñaba. Cuán diligente predicador era Cristo. De madrugada se presentó de nuevo en el templo y enseñaba. Tres detalles vamos a ver que se notan aquí acerca de esta enseñanza de Cristo. Vamos a ver los tres detalles. El tiempo. ¿Cuál era el tiempo? ¿Llegaba por allá a mediodía o al atardecer? No. Dice que él llegaba de madrugada, temprano. Cuando hay que llevar a cabo una tarea importante, nos dice, esa tarea importante tanto para la gloria de Dios como para los que le oían, entonces llegaba temprano y empezaba a enseñarles para sacar el mayor provecho de las horas del día. Ve el lugar a donde llegaba, a donde lo estaba esperando la gente, en el templo, no tanto por ser un lugar consagrado, cuanto por ser un lugar concurrido a donde llegaba la gente a oír. Hice su postura, cómo llegaba Jesús, qué hacía. Dice, sentándose, les enseñaba como quien siente cátedra con gran autoridad y competencia. Él sabía, él se portaba como un verdadero maestro de maestros. En Juan 7:37 nos dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. Él tomaba la postura según, aquí dice que se puso de pie y nos invitó que si tenemos sed, que vayamos a Él, que Él nos da el agua de la cual no nos vuelve a dar sed. La gente acudía a escucharle y todo el pueblo vino a Él, ya lo vimos en el versículo 2. Aunque los líderes les disgustaba el que la gente viniera a escucharle, ellos venían a oír sus enseñanzas. Y aun cuando los líderes estaban furiosos con Jesús, él no cesaba por eso de enseñar. Él sabía que no les gustaba que él enseñara a la gente, porque estaban ellos perdiendo mucha gente que lo seguía a ellos. En Juan, en el capítulo 8, vamos a leer el versículo 3 y 4 que nos dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Primero, le ponen delante de Jesús, se la ponen delante de Jesús. Una mujer sorprendida en adulterio. Los convictos de este crimen habían de ser condenados con la ley judía.
Los escribas y los fariseos la traen a Jesús y la ponen en medio a la vista de todos los que él estaba enseñando, porque ahí había más gente que a él les estaba enseñando, ¿sí? Pero ellos llevaron esa mujer a Jesús únicamente por probarle y por hacerle caer. Porque el hecho de que la llevasen a Jesús y no al Sanedrín, porque tenían era que haberla llevado al Sanedrín, que era el que tenía esa potestad. El tribunal competente en estos casos demuestra que la traen únicamente para poner en aprietos al maestro, que pensaban que iban a poner aprietos a Jesús. Segundo, exponen a Jesús el cargo contra la mujer. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Llaman maestro a Jesús, al mismo al que el día anterior le habían llamado engañador. Los fariseos aparecen aquí extremadamente celosos contra el pecado, cuando poco después se ve que ellos mismos no estaban libres del mismo pecado y otros del que acusaban a la mujer. Jesús les dice en el versículo 8, en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No estamos limpios, hermanos, para acusar al hermano o a otra persona. No estamos limpios. La prueba del crimen en este acto era real. La mujer había sido sorprendida infragante en el acto mismo del adulterio. 3. Presentan el precepto de la ley, porque se lo dicen a Jesús. Moisés dice que la apedreemos. De una vez le dijeron a Jesús que tocaba hacer. Pero miremos, en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 y el versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y en Deuteronomio voy a leerles el versículo 22 que dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, dice la palabra, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Y en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, pero el versículo 24 dice, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitará el mal de en medio de ti. Mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tenemos el cuarto punto. Le piden que dé su veredicto. Ahí la traen y le piden a Jesús que dé su veredicto en este caso. Tú pues, ¿qué dices? Tú que pretendes ser un maestro enviado por Dios 3 veces santo y que enseña nuevas leyes supuestamente más elevadas que las que existen. Mire lo que piensan ellos. ¿Qué dices en este caso tan perverso y tan notorio? Hacen esa pregunta. Si hubiesen hecho la pregunta con sinceridad, habría sido recomendable darles una respuesta clara. Pero esto decían, tentándole para tener de qué acusarle. Ellos no presentan al hombre envuelto en el adulterio, únicamente traen a la mujer, porque les bastaba el arresto de uno de los cómplices. Además, esta clase de pecado siempre ha parecido más abominable en la mujer. Solo lo hacían, aprendamos, por tentar a Jesús y hacer de él
la verdadera víctima y hacer de él que infringiera la ley. ¿Qué método utilizó Jesús para resolver este caso y escapar del lazo que le tendía? Vamos a, 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 a explicar ese pedacito. Se portó como si no diera importancia al caso, haciéndose el sordo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No se sabe qué escribía. Lo importante es el silencio de Jesús, porque como si no supiese qué responder, sino para dar mayor solemnidad y majestad a lo que iba a decir. En todo caso nos enseña una lección muy buena, aprendemos siempre de eso. Cuando nos propongan casos difíciles, no hemos de precipitarnos a responder, sino pensar 2 veces antes de hablar. Por su parte, Jesús demostró que no solo oía las palabras de ellos, sino que les leía también los pensamientos de su corazón. B. Acosado por las repetidas preguntas de sus enemigos, volvió contra ellos mismos el veredicto que formulaban contra la mujer. Al cambiar de postura para añadirle peso y majestad al veredicto que iba a pronunciar, les dio una respuesta que solo él era capaz de dar, no solo por su omnisciencia, porque lo sabía todo. Que en el versículo 7 nos dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Una posición de él, ya dejó de escribir en el suelo, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No rebajó las demandas de la ley, ni excusó el pecado de la mujer, ni siquiera rebajó la pena de la lapidación conmutable por otra más suave, pero les demostró que ellos no eran testigos calificados para ejecutar la sentencia. Que en Deuteronomio 17 y el versículo 7 encontramos, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Entonces, ¿quiénes eran los que primero tenían que empezar? Los fariseos. Ellos, toda la cúpula religiosa que vino con ella. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Era una orden que había. Pues habían incurrido en el mismo delito del que acusaban a la mujer. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto nos recuerda lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2 y versículo 1. Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dios nos puso a nosotros para juzgar. Dios nos puso a mirar lo que hace el vecino o el familiar o el amigo o el enemigo para acusarlo. No nos puso para eso, porque nosotros también somos pecadores. Siempre que hallemos faltas, hermanos, en otros, debemos reflexionar y ser más severos con relación a nuestros pecados y que contra los ajenos, porque conocemos los motivos y circunstancias de nuestros pecados, mientras que desconocemos las intenciones y circunstancias de los demás. No arrojemos piedras al tejado ajeno cuando el de nosotros es de cristal. Me gustó mucho este pensamiento.
No arrojemos piedras al tejado ajeno cuando el mío es de cristal. Quienes tengan el deber de amonestar a otros deben primero mirar hacia sí mismos y conservarse en puros. Mire lo que encontramos en Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 1. Hermanos, para todos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire lo que nos dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Qué nos manda cuando veamos que están en pecado? Nos dice que los restauremos, pero con humildad, con amor, para hacerlos que abandonen ese pecado y que cojan el camino que tu Señor nos tiene preparado. Les vuelvo a leer ese versículo que me parece hermoso, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque cualquier falta cometemos, nosotros, tomémoslo para nosotros, nosotros que somos espirituales, debemos restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas restaurado. Hay otra lección importante en este pasaje. La perversidad de la lengua de estos acusadores era 100 veces mayor que el pecado carnal de aquella mujer. En la epístola del apóstol Santiago, tan llena de normas prácticas y de éticas cristianas, solo menciona el pecado del adulterio. Vamos a verlo. Santiago, capítulo 2 y versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Que se está enseñando sobre el adulterio. Él diga, no, yo no soy adúltero, yo nunca he mirado a una mujer ajena, a un hombre ajeno, pero comete otra clase de pecado. Entonces aquí nos dice, se ha hecho transgresor de la ley. La ley hay que cumplirla toda, no solo un pedacito. En Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mire esa pregunta. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué nos habla del mundo? Es que el mundo es el que nos ofrece todos estos pecados, todos estos festines. Y ahorita sí que estamos, hermanos, pero así llenos de pecados, por el celular, por una vía, por la otra. Satanás se está moviendo porque Satanás sabe que el tiempo está muy corto y él quiere tomar almas para que se vayan con él al infierno, ¿sí? Una vez que pronunció la inesperada sentencia, Jesús nuevamente volvió al suelo, se inclinó y empezó a escribir con el dedo en la tierra, como si dijese, ahí queda eso, ahora haced lo que mejor os parezca. ¿Os atreveréis a apedrearla? Ahí está, si quieren, empiecen a apedrearla. Los escribas y los fariseos quedaron como fulminados por las palabras de Jesús. Así que dejaron de perseguir al Señor, al que querían tentar, y de seguir a la mujer a la que ya no se atrevieron a acusar. Nos dice que ellos llegaron todos con su piedra, listos a empezar a apedrear a la mujer. Y cuando Jesús les dijo que el que no tuviera pecado, entonces que empezara a tirar la piedra. Y ellos empezaron a botar la piedra al suelo
y se fueron yendo. Ellos ya venían listos con el arma. Entonces, en Juan 8:9 nos dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los amedrentó. La denuncia que les hizo ante la conciencia de ellos no fuese que descubriese también a la luz pública lo que a la luz privada de la conciencia les reprendía. La conciencia es la luz de Dios depositada en el interior del hombre. Y una palabra de Cristo puede reavivar esa luz. Tenemos nuestra conciencia que nos dice cuando hacemos bien, cuando hacemos mal. Al marcharse rápidamente, mostraban que no les agradaba permanecer por más tiempo. Con la conciencia descubierta, tuvieron miedo de que Jesús les dijera la verdad. Cuando los vencidos demandantes abandonaron el campo de batalla, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, es decir, en el centro de la escena, donde la habían dejado sus acusadores. La mujer no trató de escapar como lo habían hecho los enemigos de Jesús, sino que se quedó delante del juez, ante quien la habían presentado. Solo quedaban en torno, porque le acuerde que él estaba enseñando en esa mañana. Allá había más gente. Solo quedó en el entorno de todas esas personas, pero más lejos los que habían venido a escuchar las enseñanzas de Jesús. Quienes son llevados ante el tribunal del Señor nunca tendrán ocasión ni necesidad de apelar a otro tribunal superior. Solo con Jesús tenemos. Nuestro caso queda resuelto en el tribunal del Evangelio. Somos dejados con Jesús solos y solo con Él se ha de sentenciar nuestra causa. Si el Evangelio es nuestra norma de salvación, será nuestra sentencia. Aquí se acabó el proceso. Miremos lo que encontramos en el versículo 10 del capítulo 8 que estamos estudiando. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le hace esa pregunta. ¿Ninguno te condenó? Dos preguntas que le hace Jesús. Es probable que la mujer quedase temblando, como quien está perplejo ante la decisión que el juez va a tomar y la sentencia que va a pronunciar. Cristo no tenía pecado y por tanto estaba en condiciones de arrojar la primera piedra, pues aunque nadie hay tan severos como Él, como Cristo contra el pecado, porque Cristo es severo contra el pecado. Nadie hay tan misericordioso hacia el pecador, porque Él nos ama, pues es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? La pregunta de Jesús. Ninguno te condenó, ninguno de ellos empezó a tirar la primera piedra. Le pregunta Jesús a fin de avergonzar a los escribas y fariseos para imprimir mejor en el corazón de la mujer el perdón que iba a concederle, después que ninguna otra persona se había atrevido a pronunciar contra ella la sentencia de condenación demandada por la ley de Moisés, porque ahí lo encontramos. En el versículo 11 ella dijo, ninguno, Señor, ninguno, Señor. Se dirige a Jesús
con todo respeto, llamándole Señor. Miremos que al verse libre de la acusación de los escribas y fariseos, no se excita a la derrota de ellos, ni les insulta en su retirada, sino que se limita a contestar humildemente, concisamente, lo que solo a ella le concernía. Los verdaderos penitentes tienen bastante con dar a Dios cuenta de sí mismos y no ocuparse con declarar los pecados ajenos. Así que la prisionera es descargada con las palabras del juez que le dice: tampoco yo te condeno, mire eso de bello, vete y no peques más. Qué palabras que salen del corazón de Jesús. Ni yo te condeno, tampoco yo te condeno, le dice Jesús a la mujer. Vete, no peques más. Había una condición, le había perdonado, pero no para seguir pecando, le había perdonado para que no volviera a pecar. Vamos a ver aquí la enseñanza que empezamos acá. Primero, queda descargada de la pena, pues Jesús viene a decirle: si ellos no te condenan a ser apedreada, tampoco yo te condeno. Cristo no quería condenar a esta mujer a la pena capital. Miremos por qué. Porque no era ese su oficio, porque Jesús no vino a condenar. Jesús fue a salvar. Entonces, porque no era ese su oficio, no se cruzaba en los asuntos del orden secular. Él no venía como acusador. Y aquí en Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 14 nos dice: mas él les dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién me ha puesto como juez? Yo no vine a eso, dice Jesús. ¿Quién me ha puesto a eso? Ve, porque los que la habían demandado eran más culpables que ella y habían desistido de seguir el proceso. Pero Jesús la despidió con la advertencia: vete y no peques más. Eso nos lo está diciendo hoy, hermanos, Jesús a nosotros. Nosotros sabemos la cantidad de pecado, y si de pronto hemos acusado, si de pronto nos gusta juzgar, el Señor nos dice: ni yo te acuso, ni yo te condeno, pero vete y no sigas haciendo lo mismo. No siga mirando lo que no debes mirar. No sigas juzgando lo que no debes de hablar. No sean de pronto testigos falsos como ahora se presentan. Dígale a él. Cuanto más favorable es la sentencia, tanto más suave es la reprensión por lo cometido y la amonestación a no reincidir. Eso es lo que quiere el Señor, que no sigamos pecando, que cambiemos, que seamos diferentes. Quizás se esfuerza por salvar a un criminal condenado a muerte. Habrían de imitar al Señor y ayudar con una amonestación similar a salvar también el alma del indultado. Hay que mirar el alma de todos. Segundo, que queda descargada de la condenación eterna. Porque al decirle a Cristo: tampoco yo te condeno, equivale a decirle: yo te perdono, puesto que el Hijo del Hombre tiene autoridad, eso sí, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. En el libro de Mateo, en el capítulo 9 y el versículo 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa, le dice al paralítico.
Y en Marcos 2, capítulo 2 y versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, porque los fariseos le decían que por qué decía que tenía potestad y él decía que sí. ¿Cómo conocía el interior del corazón? Sabía que la mujer estaba arrepentida sinceramente y por eso le dirigió estas palabras consoladoras. De cierto son consolados aquellos a quienes Jesús no condena. Mire lo que encontramos en el Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová, mire de bello. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Como Él es recto, como Él es bueno, quiere que nosotros sigamos así el camino. Vamos a repasar, hermanos, lo que aprendimos hoy. Pero yo quiero que en este repaso vayamos mirando nuestro interior. Vayamos mirando nuestra vida, hermanos, porque esta palabra hoy es para nosotros. Nos dice, primero, Jesús enseñaba en el templo a donde venía mucha gente y llegan los escribas y los fariseos a traerle una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Segundo, ¿por qué traían solo a la mujer si la ley dice que deben de ser apedreados ambos? Solo traían la mujer, que la usaron como una trampa para hacer caer a Jesús. A ellos no les interesaba la mujer, les interesaba era Jesús. 3. Miremos el arma de dos filos que usaron los escribas y los fariseos. Miremos en lo que Jesús estaba. Si Jesús decía que no debía apedrearse, lo acusarían de violar la ley de Moisés. Y si les decía que sí, que se ejecutara, lo acusaban frente a los romanos, que no permitían a los judíos llevar sus propias ejecuciones. Él sabía por qué habían venido los escribas y los fariseos con esa mujer. 4. Jesús escribía en el suelo con su dedo. Al ver su insistencia, se pone de pie y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 5. Es una declaración significativa en lo que respecta a juzgar a otros. Ahí estamos viendo la enseñanza de juzgar a otros. Al decirles que solo el que tuviese libre de pecado podía arrojar la primera piedra. Destaca la importancia de la compasión y del perdón que nosotros debemos de tener. 6. Cuando Jesús dijo que solo el que no hubiese pecado podía arrojar la primera piedra, los líderes se alejaron en silencio desde el más viejo hasta el más joven. Sea cual sea su edad, hermano, eche una sincera mirada a su vida. Miremosla. Miremos cómo ha sido nuestra vida, como en nuestro diario trajinar. Reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa y busquemos manera de ayudar a otros en lugar de lastimarlos, en lugar de acusarlos. Traigámoslos y los restauramos. 7. Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que tengamos en nuestra vida, pero la confesión y el arrepentimiento implican un cambio en cada corazón. Con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a nuestras malas obras.
Digámosle, Padre lindo, ¿qué podríamos decir hoy, mi Rey, que hay aquí dentro de nuestro corazón, que tantas fallas hemos tenido señalando a los otros, Papito Señor? Perdónanos, mi Rey. Hoy vimos tu gran misericordia. Hoy vimos que tú, Papito Señor, sabe lo que nosotros pensamos y lo que nosotros debemos hacer. Por eso sabemos, Padre lindo, que a ti no te podemos engañar, porque tú todo lo sabes y todo lo ves. Tú también nos está diciendo hoy, como lo dijiste a esta mujer pecadora, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, cambia de vida, no siga pecando, no siga haciendo aquello que le trae mal. Ni yo te condeno, pero vaya, siga su vida diferente, porque tú nos estás diciendo, vete, no peques más. Padre lindo, ¿cómo necesitamos obedecer, no peques más? Papito Señor, para eso necesitamos reconocer nuestros pecados y pedirle que tú nos perdone, Padre lindo. Necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos, Papito Señor, para que haya un cambio de corazón, mi Rey. Con tu ayuda, mi Rey, solo con tu ayuda, Padre Santo, nosotros podemos aceptar el perdón de Cristo. Ayúdanos, mi Rey, para poner fin a nuestras malas obras, a nuestros malos pensamientos, mi Rey. Ven, cúbranos con tu sangre preciosa y límpianos, Padre lindo. Queremos seguir escuchando. Ni yo te acuso, vete y no peques más. Así será, mi Rey, de ahora en adelante. Gracias, Papito Señor, porque tú eres solo amor. Tu misericordia es más grande que los cielos y tu misericordia es nueva cada día. Quédate con nosotros, mi Rey y mi Señor. Hoy es domingo, hermanos. Vuelvo a enseñarles lo de los diezmos y las ofrendas. No sé si ya lo estén haciendo, si no lo estén haciendo. Nos dice el proverbio hoy, 28-27, el que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? El que da al pobre no tendrá pobreza. Tú no vas a ser pobre si tú das, si tú ves la necesidad de la otra persona. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando no vemos la necesidad del vecino, cuando no vemos la necesidad de nuestro familiar, cuando no vemos las necesidades de los demás, que nos dice el Señor, que cuando nuestros ojos no ven, vamos a tener muchas maldiciones. Padre lindo, gracias. Cada domingo nos da esa capsulita hasta que nosotros aprendamos, Señor, hasta que nosotros podamos dar la ofrenda y el diezmo como tú nos los das. Tú nos dices que abre las ventanas de los cielos y que derrama bendiciones hasta que sobre y abunden. Gracias, Señor. No nos ha faltado el pan en cada día. Gracias, Padre lindo. Te amamos y te adoramos. Quédate con nosotros, mi Rey y mi Señor. Hermanos, gracias por escuchar esta predicación. Gracias, hermanos, por mandárselo a un amigo, a otra persona que necesita escuchar la palabra de Dios. Les deseo una semana llena de bendiciones y de parabienes. Y de hoy en 8, si Dios no lo permite, si Dios no ha venido por nosotros, nos seguiremos viendo. Bendiciones ahora y siempre. Amén y amén.